El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias, Señor, por la vida, gracias por la salvación, gracias porque tienes cuidado de nosotros, y gracias porque yo sé que a través de esta oración tú vas a obrar, Señor, y a través de esta palabra, Señor, tú vas a convertir a muchas almas y vas a cambiar la situación de aquellos que están pasando dificultades, Señor. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el libro de Deuteronomio capítulo 20 del versículo 1 al 12 nos dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no se apoque su corazón ante sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, Tiempo en Familia con Mati García. Hola amigos y amigas. Consejos útiles al comunicarse. Adopte las declaraciones en primera persona en su casa para que vea los resultados de cada uno de los miembros de su familia. Primero, úselas cuando comience a sentirse irritado. No espere a estar enojado. Es probable que no se asimile inmediatamente, pero logrará un comportamiento correcto sin necesidad de dar una orden. Segundo, evite dar una solución o decirle al niño lo que debe hacer. Se trata de que el niño actúe con responsabilidad, efectuando un cambio de comportamiento. Ejemplo: cuando haces eso me irrito porque tengo que trabajar doble. Esta declaración en primera persona le permite comprender que usted confía en que él podrá manejar la situación en forma constructiva y respetar sus necesidades como padre. Tercero, si su hijo no responde a la declaración en primera persona, como suele suceder cuando adoptamos este método, usted debe repetir la declaración o hacer otra más larga o en voz alta sin gritar y con mayor expresión. Cuarto, cuide su tono al hablar, ya que casi siempre indica que conocemos que no tienen intención de obedecer. Es decir, nuestro tono se torna amenazador. Ejemplo: más te vale que no hagas eso si no quieres quedarte sin estreno. Logrando con ello irritar y resentir al muchacho. Impida que las pequeñas diferencias crezcan
y se vuelvan un gran problema. No permita que su enojo y el del hijo esté vivo o se adormezca. La palabra del Señor nos dice: no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Encuentre la manera adecuada de llegar a sus hijos. Trátelos con cariño para que el niño vea que lo ama sin dejarle pasar sus errores. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Soldado que se respete tiene como norma nunca desmayar a la hora de preservar la seguridad de la ciudadanía. Cuanto más se requiere de la perseverancia y de las estrategias que son vitales para obtener la victoria al enfrentar al enemigo. Y a propósito de estrategias de seguridad, quiero compartir con ustedes el mensaje al cual Dios me ha permitido llamarle para hacer frente al enemigo. Este capítulo 20 del libro de Deuteronomio fija las leyes de la guerra, estableciendo las ordenanzas referentes al ánimo con que han de entrar en batalla, así como las normas que han de seguir tanto en el reclutamiento de los soldados como en la manera de proceder con las ciudades conquistadas. De aquí, Dios quiere que tengamos principios para hacer frente al enemigo. ¿Qué necesitamos como pueblo de Dios para enfrentar a nuestro adversario, el diablo, y aún a los enemigos de carne y hueso que él toma para ir en contra de nosotros los hijos de Dios? La respuesta está en no tener temor de él. Nos dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 20: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Aunque le veamos muy superior, aunque le veamos muy numeroso, estoy hablando de las potestades y también de los hombres de carne y hueso que Satanás levanta en contra de nosotros, no debemos tener temor de él. Cuando nos veamos enfrentados ante cualquier necesidad, llámese enemigos de carne y hueso, problemas con el trabajo, también problemas con los compañeros, dificultades con el cónyuge, o también con los que quieren hacer daño al normal funcionamiento del ministerio, si estás en alguna obra sirviéndole al Señor, y por qué no de la vida cristiana, no podemos amedrentarnos, por cuanto este es el propósito de Satanás: minar espiritualmente tu vida como creyente en Cristo Jesús. Creyente amedrentado es fácil presa de los demás dardos que lanza este enemigo de Dios y enemigo de los hijos de Dios. No tengas temor del diablo, no tengas temor de tus enemigos, porque Dios siempre está con los que son suyos. Dice la palabra: porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. El apóstol Pablo, en la segunda epístola que escribió a Timoteo en el capítulo 2, el versículo 19 nos cita lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que Dios siempre estará con nosotros, porque ha puesto el sello de su Santo Espíritu desde el día en que nosotros decidimos rendir nuestras vidas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la mirada puesta sobre los que son hijos, sobre aquellas personas que Él ha lavado con su sangre preciosa. Y este pueblo, el pueblo de Israel, estaba siendo alentado a luchar contra sus enemigos sin ningún temor, por dos razones de parte de Dios. Número uno, la presencia de Jehová de los ejércitos en medio de ellos. Está contigo Jehová tu Dios, como diciéndole: no estás en peligro ni tienes que abrigar ningún temor. El profeta Isaías, en el capítulo 41, de los versículos 8 al 11, alienta a su pueblo diciendo: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Esta es una esperanzadora promesa del Señor. Pero también nos dice en el capítulo 43, versículo 2 del libro del profeta Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué lindo es saber que tenemos de parte nuestra nada más que al Señor que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él hay, al Señor que te hizo en el vientre de tu madre, a imagen y semejanza de Él, y que tiene propósitos grandes contigo, porque para eso has venido a esta tierra, primeramente para glorificar su nombre, y no tengas temor de anunciarle ante todo aquel que se levante en contra tuya. Este pueblo estaba siendo alentado a luchar contra sus enemigos sin ningún temor por otra razón: la experiencia que ellos y sus padres habían tenido del poder y de la bondad al sacarlos de la tierra de Egipto, desafiando al faraón con todas sus huestes. Cuando uno tiene ese testimonio en la vida cristiana de que el Señor le ha salvado de múltiples dificultades y aún en peligro de muerte por los cuales hemos pasado como pasó el pueblo de Israel, lo único que tiene que alentar nuestra vida es el testimonio de poder, porque el Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La Biblia dice que Dios destruirá a todo enemigo que atente contra su pueblo, y eso lo dice en el libro de Deuteronomio capítulo 28 en el versículo 7 de la siguiente manera: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Así como llamó al pueblo de Israel, Dios también llama a la iglesia siervo mío, a quienes ha escogido de lo más vil del mundo, para que no tengan ningún temor, para que no desmayen, porque Él es Jehová Dios quien está con ella para darle esfuerzo, para ayudarle y sustentarle siempre con la diestra de su justicia. Él mismo dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Cuando hagamos frente al enemigo, no debemos temer, porque mayor es el que está con nosotros. Moisés, cuando recibía la instrucción de Dios en el monte de Sinaí para sacar a su pueblo del desierto, le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Y cuando tenemos seguridad de quién es el que está habitando nuestro templo santo, tendremos la seguridad de enfrentar cualquier obstáculo, cualquier prueba, cualquier adversidad que se nos presente. No tengamos temor de aquel que pueda atentar contra nuestra humanidad, más bien tengamos temor de quien tiene el poder de echar nuestra alma al infierno. Lo dijo Jesucristo: porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cristo ya lo venció, y nosotros en Cristo somos más que vencedores, también lo asegura la Biblia. No debemos tener temor del enemigo, porque Dios está con los que Él levantó. El Señor le dijo a su pueblo: porque el Señor tu Dios te sacó de Egipto. Dios sacó a Israel de los confines de la tierra, de tierra lejana le llamó para levantarle de la opresión de Faraón. De igual manera, Cristo nos sacó de la opresión de las tinieblas, y todo eso cuando estábamos muertos en delitos y pecados, para levantarnos a los lugares celestiales donde Él está sentado reinando con poder. Pero también porque en el perfecto amor no hay temor. El apóstol Juan se refiere a este particular de la siguiente manera: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y debo recordarte que el perfecto amor es Cristo, y cuando entregamos nuestra vida a Cristo, entonces tenemos confianza en el Señor. El que puede entender el perfecto amor de Dios comprenderá una razón fundamental que está inmersa en su amor, y es su protección como Padre Celestial para nosotros, los que somos sus hijos.
¿Qué hijo que se siente protegido por su padre puede sentir temor alguno? Cuánto más nosotros, como hijos de Dios, adoptados en su Hijo Jesucristo por su sangre preciosa, debemos tener la seguridad de que su diestra de poder nos dará su protección. ¿Quién es el que vence al mundo?, dijo el apóstol Juan, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tengamos confianza en el Señor. Para hacer frente al enemigo es necesario, número 2, acercarnos a Él para enfrentarlo. Nos dice el versículo 2 de Deuteronomio capítulo 20, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Cuando el Espíritu Santo nos anima a irrumpir contra el reino de las tinieblas, lo debemos hacer con paso firme y decidido. No hay por qué temer a la hueste espirituales de maldad, sino que tenemos que tener confianza en el Señor Jesucristo, que nos ha dado todas las armas espirituales con las cuales podemos vencer. Dice la Sagrada Escritura: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La mejor manera de resistir al diablo es enfrentarlo decididamente y sin temor, puesto que Dios nos ha dado armas espirituales con las cuales podemos vencer, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Debemos bendecir, dice la Biblia, no maldecir, y vencer con el bien el mal. Si somos de la luz, venzamos con ella el reino de las tinieblas. Pero debemos vencer con toda la armadura de Dios, es lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6. Y si nos vamos a acercar al Señor, debemos de acercarnos también contra el peligro para enfrentarlo con el apoyo de los consiervos, porque es necesario toda la iglesia alrededor nuestro, nos dice la Biblia, y le dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La mejor manera de vencer a las tinieblas, amigo mío, es uniendo las fuerzas de la familia de la fe, es decir, todos aquellos que son en la iglesia, hermanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, porque una iglesia unida jamás será vencida. Pero tenemos que hacerlo con ánimo pronto, es decir, sin desmayar. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco desalentéis delante de ellos. Esa es la propuesta del Señor, aún para la iglesia de hoy, porque el desánimo es uno de los dardos de Satanás utilizados para tratar de derribar al buen creyente, para que no enfrente las pruebas y las dificultades que siempre vivirán a su lado y que por momentos son como una batalla que no queremos enfrentar. El escritor a los Hebreos nos anima a mirar en Jesús y a no desmayar en cualquier adversidad, cuando dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pero si vamos a acercarnos al enemigo para enfrentarlo, debemos de hacerlo con el apoyo de Dios. Nos dice la Escritura en el versículo 4: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Porque Él es quien pelea por nosotros, y porque no es nuestra la lucha, sino que es de Él. Nos dice la Biblia: no temáis ni os amedrentéis delante de la multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Cuando contamos con el apoyo de Dios, tendremos la seguridad de que Él ganará la batalla por nosotros. Esto nunca lo podemos olvidar, porque con el apoyo de Dios tendremos nosotros la victoria. Pero también, si nos vamos a acercar al enemigo para enfrentarlo, es necesario hacerlo con Dios, pero también con gente que esté disponible y apoye la causa, es decir, la obra del Señor. Nos dice la palabra en el versículo 5 al 7: y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado?
vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Y quien ha plantado viña y no ha disfrutado de ella, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la tome. Pero nos dice el versículo 8, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos con el corazón suyo. El Señor nos alienta a dejar a un lado a los que son pusilánimes, a los que desmayan en medio de la prueba, porque entonces hará que desmayen los demás que tratan de animarse en medio de ella. Dios no trabaja con un ejército que tenga puesta su mirada en cosas que sean todas materiales por encima de él, y mucho menos con gente de doble ánimo. Nos dice la Biblia: no piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Pero también debemos enfrentarlo acercándonos a él con líderes que tomen el mando y que hagan vallado, es decir, que protejan alrededor a todos aquellos que son líderes. Nos dice: y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Cuando nos unimos a un liderazgo que sabe hacer el trabajo para enfrentar cualquier obstáculo con las armas espirituales, estamos haciendo un vallado alrededor del mundo de las tinieblas, es decir, estamos rodeando el mundo de los demonios con la autoridad de Cristo, y todo lo que estamos buscando derrumbar será puesto en nuestras manos. Esta labor de vallado, es decir, del liderazgo alrededor nuestro con oración y también con decisión para hacer la obra de evangelismo, es importante en la obra del Señor y debe ser un trabajo permanente las 24 horas del día. Me refiero a tener una iglesia siempre orando por todas las cosas que el Señor quiere hacer en su obra. En conclusión, no hay ninguna barrera, por más amurallada que parezca, que sea imposible de derrumbar si mantenemos nuestra firme postura en Cristo Jesús. Amigo mío, las pruebas son una bendición, pero el enemigo quiere enfrentarte a ti. No tengas temor, porque el Señor ya venció por ti en la cruz del Calvario. Si has venido desanimado por alguna circunstancia, el Señor te dice hoy: levántate con ánimo pronto y repite conmigo esta oración: Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra que anima mi vida, y perdóname por mi falta de fe y por mis pecados, y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la salvación, y quiero que me selles con tu Santo Espíritu para la redención eterna. Señor, enséñame a partir de hoy a usar las armas espirituales con las cuales venceré en el nombre de Jesús. Amén. El ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.